Bueno, hola, hoy estamos empezando la clase número 3, la semana número 3 en el aula virtual y vamos a ir puntualizando algunas de las categorías que consideramos más relevantes y principales del texto de Jiménez. Es parte del marco teórico que tenemos en la materia, desde el cual nos posicionamos para poder analizar y estudiar a las políticas sociales. En ese sentido, lo que hace Jiménez es primero va a desarrollar tres concepciones y tres teorías desde las cuales se estudia o se analiza al Estado y se conceptualiza al Estado. Una es la teoría axiológica, otra es la positivista jurídica y la tercera es la marxista economicista. Sobre estas tres teorías, él desarrolla, hace su caracterización y plantea las limitaciones que él encuentra en esas teorías. Sobre esto, el texto de Jiménez es interesante, hago esta acotación para poder ver cómo también metodológicamente él va desarrollando esta cuestión. Él va a ir introduciendo hipótesis y las va a ir desarrollando. Sobre las limitaciones, le decía que él encuentra en esas teorías consideradas clásicas, él formula una primera hipótesis que está vinculada al Estado como espacio de conflicto, al Estado como un Estado que no es neutro, sino que es un Estado que está atravesada por la lucha de clases. En esa línea lo que él formula es que el Estado no está respondiendo exclusivamente a los intereses de la clase dominante. Y sobre ese punto es que él nos introduce a pensar al Estado a partir de su radical historicidad, por una parte, por otra, hace una distinción meramente metodológica. Digo meramente metodológica porque reparen esta cuestión que analiza lo que es la relación entre Estado y sociedad civil, analiza a este par y esta articulación de maneras separadas, pero aclara justamente que es solamente metodológicamente. ¿Por qué hace hincapié en esto? Justamente por la interpenetración en la que se encuentra el Estado y la sociedad civil. Por esta noción que recién planteábamos del Estado como lugar de conflicto, el Estado como lucha de clases. Sobre esta cuestión también podemos ir vinculando el texto que veíamos la clase pasada de Danani, los dos textos que vimos la clase pasada de Danani, y veíamos las políticas sociales, cómo las podemos vislumbrar también como en un espacio de intereses, en una arena de intereses y de pujas, ¿no? Por esos intereses. Acá en esa misma línea es que estamos pensando el Estado como un espacio de conflicto y el Estado donde hay donde se expresan las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Esa sociedad civil es caracterizada y es conceptualizada por Jiménez como el conjunto de poderes organizados en cuanto a no estatales. A modo de ejemplo, podemos pensar la Sociedad Argentina de Actores, podemos pensar la sociedad rural y algún club de fútbol. A mí se me viene a la cabeza Racing, que somos algunos integrantes de la cátedra de Racing, ustedes tendrán su ejemplo preferido. Y bueno, lo que veníamos planteando, la relación entre Estado y sociedad civil y esta caracterización del Estado que se aleja absolutamente de ese Estado neutro y atravesado por procesos históricos. Por eso esto de la radical historicidad en la que tanto hincapié hace Jiménez. A la vez, otro de los aspectos que precisa Jiménez y que también nos interesa destacar como relevantes, como importantes, están vinculados a la noción de poder de Estado. Y en ese sentido, lo que plantea Jiménez es el Estado en tanto poder y en tanto aparato. Respecto a lo que hace al poder de Estado, es la capacidad de violencia y la disposición y la capacidad de violencia legítima que tiene el Estado. Y en cuanto a aparato, es la capacidad de producir, de conformar representaciones sociales del Estado. Entonces, en esa línea va a presentar una hipótesis Jiménez que es la que
continúa a la primera. La primera hipótesis que ustedes habrán leído en el texto que él formula está vinculada con lo que planteamos hace un momento del Estado como espacio de conflicto. La segunda hipótesis retoma esta explicación que veníamos dando, y es que en cuanto más despejado está el desenvolvimiento de la sociedad civil, entonces menos funciona una sociedad atravesada por la coacción estatal. Y esto se vincula con lo que veníamos planteando recién de estas categorías analíticas que también tenemos que considerar al estudiar y al abordar la temática y la conceptualización del Estado como poder y aparato. Respecto al tema del Estado como aparato, también hay que ir señalando y precisando el tema de aparatos ideológicos y aparatos políticos, y cómo esos aparatos ideológicos y políticos pueden ser estatales o no estatales. Aparatos ideológicos sería, por ejemplo, un aparato ideológico estatal, la escuela pública; un aparato ideológico no estatal, una editorial, por ejemplo; un aparato político estatal pueden ser, por ejemplo, las Fuerzas Armadas; un aparato político no estatal, un partido político de oposición. Y sobre este punto, un elemento también a considerar es el rol que tienen los intelectuales y como quienes también forjan ideologías. Y en eso es que hace la articulación con los aportes de Gramsci. Bueno, se trata de que estamos tratando de acompañarlos en esta cursa tan específica, con características tan específicas y puntuales que nos permite la virtualidad, con videos que tratamos de que sean breves, que sean cortos, y que, como decía la vez pasada, tratamos de que les allane el camino de la comprensión de los textos, y luego de que puedan ir sistematizando las conceptualizaciones más relevantes para después poder ir pensando en aplicarlas en distintos aspectos que hacen a las políticas sociales. De a poquito vamos a ir introduciendo temáticas y coyuntura de actualidad en lo que hace a políticas sociales, y desde estas categorías que estuvimos puntualizando y viendo desde Jiménez, esperamos que este sea como una perspectiva posible de análisis. Al menos es la perspectiva que venimos trabajando desde el marco teórico, como les dije al principio, de la materia. Bueno, y respecto a este texto, algo que les quería también compartir es que es muy rico en todas estas categorías analíticas, en todas las conceptualizaciones, y que merece más de una lectura. Entonces, que lo vayan leyendo, vayan sistematizando, van a ir leyéndolos ahora a partir de que estamos compartiendo con ustedes también una guía de lectura. Les va a servir para ir puntualizando en estas cuestiones que recién estuvimos explicando, y bueno, cualquier consulta nos van escribiendo, para eso están los foros de dudas, para que puedan compartir ahí sus consultas, y que las respuestas en esos foros se van para... les reciben todos los integrantes y todas las integrantes del aula virtual, así que la pregunta de uno va replicándose en las respuestas para todos y para todas. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande, espero que estén bien, pudiéndose cuidar y cuidando a otros y a otras también. Bueno, un abrazo.